ya empezando, el tema del panel es legislación ambiental y forestal. Por supuesto, la lógica de la legislación ambiental y forestal tiene que ver con la protección del ambiente, o el tema forestal, la protección de los bosques. Según los datos que tenemos, eso no está funcionando, digamos. Y hay muchos, en estos días ya estuvimos viendo muchos de estos datos. Existe una ley de prohibición de cambio de uso de suelo, deforestación cero, pero igual han habido en promedio más de 20.000 hectáreas que se han deforestado en la región oriental, y podemos seguir con muchos temas. Empiezo contigo, Teto Cristaldo, que de alguna manera representás al sector productivo, digamos. ¿Por qué te parece que esto ocurre? Hoy, antes de este panel, en otro, estábamos conversando y algunas hipótesis se plantearon, por ejemplo, de que nuestra legislación ambiental en realidad está obsoleta o tiene muchos vacíos, para no decir obsoleta, tiene muchos vacíos y haría falta una reforma legal profunda, ambiental. Eso fue un planteamiento que se hizo. Por otro lado, la relevancia política que tiene este tema, si uno lo entiende por el presupuesto, es absolutamente ínfimo. 0,036% del Producto Interno Bruto se destina a la función ambiental en el presupuesto. ¿Son esos los temas que hacen que no funcione, te parece, Teto, o cuál es tu opinión al respecto? Te dejo arrancar con eso. Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. Yo creo que hay una gran confusión. Leyes tenemos muchas. Y algunas serán más viejas que otras y necesitarán actualización tal vez por la evolución del conocimiento. Pero centrar toda la solución del problema en las leyes. Las leyes son una herramienta, no es el resultado. Y acá mucha gente pone la ley como el resultado. Saqué la ley y solucioné el problema. Mentira. El problema es una suma de leyes bien diseñadas o readecuadas si hace falta. Pero no creo que por ahí esté ni el 10% del problema. Ni el 10% del problema. Ni el 10% del problema. ¿Dónde está el 90%? Gestión. Y acá hay 3 leyes que tenemos que derogar. La ley del Bareté, la ley de Ñembotaú y la ley de los Paredes. Y ahí van a funcionar todos. Es cultural el problema, no es cuestión de ley. Y encima, la gente que tiene que transmitir y orientar la visión hacia dónde vamos, estamos dando señales confusas a la gente común que vive, trabaja y es dueña de la tierra, de los bosques, de esos recursos naturales. Le damos señales confusas y le estamos equiparando al que está dentro de la ley con el bandido. Y para mí hay una diferenciación clara que tenemos que hacer, y el mejor ejemplo es el tema del Chaco. Tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje si queremos comunicar bien e incidir en el comportamiento de la gente. No podemos seguir llamando deforestación a el cambio de uso de suelo que se hace adecuado a lo que mandan las leyes, las reglamentaciones, resoluciones, y en un vía crucis de un trámite que lleva casi 2 años para tener todos los permisos para hacer de acuerdo a lo que manda la ley, y después se le pone la etiqueta de deforestador. Creo que por ahí tenemos que comenzar y a generar confianza entre todos los sectores que queremos compartir una visión de un Paraguay con un desarrollo sostenible en el tiempo. Un poco sobre lo que está mencionando, y te paso vos, Augusto. Cuando él dice la ley del Ñembotaú, que significa para lo que son extranjeros, ¿cómo sería? Hacerse el tonto, hacer que no conozco, eso es Ñembotaú, digamos, hacerse el tonto, la vista gorda. O parecer significa que termine de balde sin que yo haga nada, sin sanción. Eso tiene que ver con los organismos de aplicación. Yo no digo que él dijo eso, pero uno podría entender que si alguien se hace el Ñembotaú, hace la vista gorda y no aplica la sanción, son los aplicadores de la sanción. ¿Ustedes cómo sienten esa cuestión, digamos? ¿Es así? Buenas tardes a los panelistas, buenas tardes, Tian, a vos, a la gente. Gracias de nuevo por invitarme a estar acá. En muchas cosas podemos coincidir con el ingeniero. Venimos trabajando en algunas cosas habré cumplido sus pedidos, sus reclamos, en otras quizás no, pero tratamos siempre de trabajar porque quiero empezar un poco en algo que es importante decir.
la dialéctica de la lucha entre productores y medio ambiente, el productor es enemigo del medio ambiente, ese lenguaje de lucha yo creo que tenemos que terminar. Y yo quiero interpretar, no, la ley del Ñembotaví no es la vista gorda. La idea del Ñembotaví es aquel productor que dice, o aquel que echa un bosque y dice, yo no sabía que esto no tenía que echar. Se hace el desentendido. La vista gorda vendría de nosotros, la autoridad de aplicación. Ese sería el hacerse el desentendido. Yo creo que no pasa por ahí, sino acá hay, como dice el ingeniero, y coincido en él, que hay varios factores acá que tenemos que, más que factores, actores políticos, judiciales, administrativos, y por sobre todas las cosas los productores también tienen que estar definitivamente en el entendimiento de que todos somos responsables de la conservación del medio ambiente. No solamente las autoridades de aplicación son los responsables de que no se cumpla la ley, porque no puede intervenir, somos acá la Infona, Ministerio Público, MADES, no tienen la capacidad suficiente de intervenir todo. Entonces, como bien lo dijo el ingeniero, es una cuestión cultural, más que cultural, de conciencia. Tenemos que ser conscientes de que si yo he hecho 1000 hectáreas de bosque para plantar soja sin ninguna autorización, sin permiso, violentando cualquier principio inclusive, y vuelvo, de conciencia, tengo que darme cuenta que está mal. Pero esperamos, ahí tengo un problema. Entonces, si no hay conciencia, porque eso puede tomar tiempo, eso es un proceso educativo. Claro, y mientras tanto, ¿qué? Entonces, tenemos que asumir que va a seguir ocurriendo esta degradación. Y justamente a eso quiero llegar, que no sigamos en este estado de cosas. Si todos nos ponemos de acuerdo de algún modo, ya sea por la ley o por la fuerza, tenemos que entender que tiene que ser direccionado a corregir esos males. Y las organizaciones de producción, organismo judicial, fiscal y administrativo, tenemos que estar todos de acuerdo de buscar la solución a este problema. Porque la solución no es solamente castigar, meterle preso ni aplicar multas. Ayer bien lo dijo acá el asesor jurídico de Infona, que no es solución. Además que la ley establece multas muy ínfimas que al final no llega a lograr la recomposición. La gente de repente prefiere pagar la multa y seguir produciendo soja. Eso podría cambiarse con la regulación, pero ¿cómo quería contestar sobre eso? Ese es el inconveniente. Dale tu respuesta rápido después, pero que sea Yo creo que hay tres factores. Uno es la cuestión legal, que marca la cancha de juego, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es lo cultural. ¿Qué es lo cultural, Beto? ¿Qué significa? Y te voy a decir, y el tercer punto que mencionaste, que se me escapó, el tema presupuesto. Muchas veces se dice no se puede porque no hay plata, y es mentira. Muchas cosas se pueden hacer sin plata, con voluntad y con creatividad. Y te pongo la cuestión cultural. Desde el año 63 hasta el año 2002 estaba el Estatuto Agrario que decía que tener bosque era una tenencia de una tierra improductiva y era una especulación con la tenencia de la tierra y era sujeto a expropiación. Viene el golpe del 89 y no es 10.000 hectáreas como ahora que se echó. 1 millón de hectáreas se echaron solamente para que no se expropie. De eso la gente no se acuerda. Este año Infona informa 10.000 hectáreas, no 1.000, 10.000. De eso yo le puedo dar dos ejemplos. Una invasión en Caguazú, en la propiedad de los Núñez, 700 hectáreas, el 7% está ahí, en una invasión, y que cuando uno comienza un proceso para el desalojo de los invasores, es un viacrucis de años. Se hizo el desalojo ahora, 40 días después están otra vez adentro. ¿Qué solución le damos a los bosques y al dueño de ese bosque? ¿Él es el culpable? ¿O quién? ¿Falta ley? No, sobra ley. No se aplica. El otro, Pindó, sí, 1.300 hectáreas de bosque se echó. Es decir, en 2 propiedades tener el 20% de lo que detectó Infona, en 2 invasiones, y de eso no se habla. ¿Cuánto echó la marihuana? De eso no se habla.
Todos hablan de la agricultura o la ganadería. Mentira. Desde el 2004 nosotros firmamos el convenio para sacar la ley de deforestación cero. Fuimos a hacerlo hoy. Claro, pero Entonces, ley hay. La gestión para proteger los bosques es la que no hay. Quiero volver y te pregunto, Víctor, porque a mí me preocupa muchas veces porque el tema, esta es una cuestión cultural, una respuesta súper general que casi abarca todo, digamos. Hay corrupción, es una cuestión cultural. Hay tal cosa, es una cuestión cultural. No digo que vos dijiste eso, pero voy para provocar un poco la discusión nomás. Lo que sí vemos en todo caso es que no tenemos resultados en función a lo que se espera que debería ocurrir a partir de cierta, decíamos, la legislación ambiental tiene un objetivo forestal, no estamos teniendo esos resultados. ¿Por qué no tenemos esos resultados, Víctor? ¿Cuál es, desde tu visión, digamos, que está en una entidad pública que tiene que monitorear, fiscalizar, por qué no tenemos esos resultados? Buscar respuestas sencillas a problemas complejos es de necios, ¿verdad? Este es un problema complejo. Pretender de que la legislación de un ámbito va a abarcar fuera de la sistematicidad que tienen que tener los cuerpos normativos también es una tontería. Tenemos, y voy a enfocarme directamente a la respuesta, ¿verdad? Me gustaría después hablar de otros temas, pero de lo que se está hablando ahora en lo que es la estadística, 10.000 hectáreas pese a haber una prohibición, una ley de deforestación cero. Por ejemplo. Tenemos en los 3 departamentos más conflictivos del país, San Pedro, Amambá y Canindeyú, prácticamente el 50% de esas hectáreas. Tenemos la necesidad, como dijo acá el doctor Salas, de entrar a intervenir en asentamientos que llevan más de 15 años ahí, tienen todo un sistema de policía interno en el cual uno no se puede acercar 2 kilómetros antes porque empiezan a disparar. Entonces, ¿qué pasa? No es que la ley de las leyes ambientales o nuestra legislación protegen o no los bosques. Protegen los bosques. Protegen los bosques en la medida que todos queremos, no sé. Tenemos toda la misma interpretación de qué es bosque y cómo se tiene que interpretar. No sé, ya es una cuestión de, así como dicen acá, ponernos de acuerdo entre todos los sectores. ¿Es poca la reserva que se pide hoy en día? ¿Es más la reserva que hay que pedir? Bueno, lo interesante es de que el conflicto genere esa necesidad. El sistema del conflicto genera la necesidad de ayornar las normas jurídicas y eso es algo interesante, eso es algo bueno y que estemos hablando de esto hay que celebrar. Entonces, ¿qué se necesita? Coordinación. Con el Ministerio Público hemos hecho ese trabajo, como dije anteriormente. Nosotros nos fuimos hasta la zona del Ejército del Pueblo Paraguayo. Entramos con la Fuerza de Tarea Conjunta. Entramos en la propiedad donde se estaba haciendo un mal manejo de un plan de extracción de los rollos. Nos fuimos y movimos toda una estructura de tanques, de sniper, como se dice, francotiradores y eso de días anteriores para entrar a medir si los rollos que estaban en la plancha de corta tenían o no la dimensión permitida. O sea, se puede. Se puede y no hay causa chica que amerite el esfuerzo. El presupuesto, estoy de acuerdo también de que la creatividad soluciona muchas cosas. La plataforma que estamos con lanzar no es con presupuesto de la nación, es con convenios. Estábamos con una gran intención de utilizar los fondos GET del convenio para el cambio climático para hacer un análisis de las reformas legislativas que se querían, pero lastimosamente hubo un desacuerdo entre las instituciones que podían disponer de esos fondos y que deberían proyectar los fines. Entonces, claro que se puede, pero vamos a dejar de pelearnos por entelequias. Vamos a ver lo que tenemos positivamente escrito, que ni a eso todavía no llegamos. Y vamos a tratar primero de llegar a eso y de gestionar los recursos que lleven eso a una realidad. A ver, Pepe, tu visión, porque acá lo que escucho es que sí, podría haber problemas con el tema legal, pero ese es un 10%. Podemos ser muy creativos y salvar las restricciones presupuestarias. Y si hay un poco de gestión y podemos coordinar y pedir a la fuerza de tarea conjunta que se pueda entrar, se puede solucionar gran parte de esto. ¿Vos también tenés esa visión que por ahí no va el tema entonces? Sí, antes que nada, buenas tardes, ¿no? Gracias. Por supuesto que, como dijo también el abogado, es una problemática muy compleja, es cierto. Hablar también de ecosistemas es complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando de biodiversidad y de millones de relaciones que tienen, que coevolucionaron en el tiempo, ¿no? Pero ya se dijo mucho acá en este panel, en este encuentro, ¿no? En este foro. Por ejemplo, acerca de las leyes, sí, es cierto, hay muchas leyes, son muy proteccionistas, son muy punitivas, eso ya se dijo, ¿verdad? Apunta más al castigo, pero no tanto al incentivo, que el incentivo recién a partir de la ley de áreas protegidas, podemos decir que es la primera ley que dice, bueno, vamos a no cobrarle impuesto al propietario de reservas, que tampoco no es un incentivo real.
Coincido con el ingeniero Cristaldo de que justamente lo que faltó hablar fue de gestión, de la administración, la parte administrativa, que es todo un mundo, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos tener un ministerio como MADES que tenga que aplicar 60, no sé cuántas normas. Ya Enrique Cañiza ya dijo 600 normas, no sé qué, ¿verdad, Enrique? No podemos tener... ¿Por qué? Porque eso genera conflicto de intereses, ¿verdad? El Estado tiene que generar movimientos, desarrollo económico, impactos, obras viales, y el Estado también tiene que controlarse. El Estado, la MADES, administra áreas protegidas y a la vez tiene que controlar los delitos ambientales dentro de las áreas protegidas. La gente que produce obras tiene que contratar su propio técnico que le haga su propio estudio de impacto ambiental. Eso no tiene lógica, ¿no? Es como que le estoy pagando a alguien para que me cante la música que yo quiero. Entonces, creo que la solución también viene de una parte de la sociedad. La sociedad no está viendo a los bosques como un punto importante, no está viendo la conservación ambiental como un punto importante, relevante en lo que es la vida social. Y se puede explicar por muchas razones, ¿verdad? Existen muchísimas razones. La sociedad, en general, luego siempre la sociedad en todo el mundo incluso ven a los bosques como algo negativo, ¿no? Como que de ahí vienen las pestes, las fieras, los indígenas monteses en la historia, qué sé yo, ¿verdad? Los mensú, historias muy desgraciadas, digamos, en lo que nos compete. Pero no existe una valoración adecuada para poder aplicar esos medios, esos mecanismos que inclusive acá el fiscal de Mato Grosso nos enseñó que existen muchos medios que él está aplicando a Mato Grosso, que gracias a la participación social amplia se está dando. Porque yo creo que por ahí también viene en la mano, no solamente reformar la ley, no solamente reformar la administración de esas leyes, la aplicación de esas leyes, sino también generar esos espacios donde la sociedad pueda participar. Pero la sociedad tiene que tener esa noción de la importancia que es conservar los bosques.